¿Cómo es posible que un sindicato que promete defender a los trabajadores termine siendo su peor pesadilla? Porque eso fue exactamente lo que ocurrió en Ecatepec, el municipio más poblado del Estado de México. La historia de hoy no es ficción. Es un retrato doloroso de la traición, del abuso, y de cómo el crimen organizado se disfraza de protección social para sangrar a quienes menos tienen. Ella se llama Iris Jazmín Pedraza Proal, líder operativa, rostro visible, mano ejecutora. Durante meses operó bajo la fachada del Sindicato 25 de Marzo, una organización que se presentaba como defensora de transportistas, comerciantes y trabajadores humildes. Pero lo que ese sindicato realmente hacía era extorsionar, amenazar, despojar y sembrar terror en las calles de Ecatepec. ¿Y quién pagaba el precio? Los más vulnerables. El 15 de febrero del 2026, a las 6:40 de la mañana, elementos de la Secretaría de Marina irrumpieron en un domicilio de Ecatepec. Operativo silencioso, quirúrgico, sin disparos. Iris fue asegurada sin resistencia. En ese momento cayó una de las piezas clave de una red criminal que durante años cobró piso a tianguistas, mototaxistas, gaseros y piperos de agua. Una red que usaba el nombre de sindicato para encubrir extorsión sistemática. Pero Iris no operaba sola. Detrás de ella estaba Guillermo Fragoso Báez, alias El Memo, o El Jefe, el verdadero cerebro criminal, líder del sindicato 25 de Marzo y de la USON. Fragoso convirtió organizaciones laborales en células de extorsión vinculadas a la familia michoacana, la Choquiza y otros grupos del crimen organizado. Hoy El Memo está prófugo con orden de aprehensión, pero Iris ya está detenida y lo que encontraron es devastador. Para entender cómo llegamos aquí, hay que regresar al origen. Ecatepec, tierra de casi 2 millones de habitantes, uno de los municipios más violentos del país. Calles donde el comercio informal es la única forma de sobrevivir. Tianguis que abren antes del amanecer, mototaxistas que recorren colonias olvidadas, piperos que venden agua porque el gobierno no la provee. Ahí, en medio de la pobreza, nació una pesadilla disfrazada de protección. El Sindicato 25 de Marzo nació supuestamente para defender a los trabajadores. Su líder, Guillermo Fragoso, se presentaba en eventos públicos, daba discursos sobre derechos laborales, firmaba convenios con autoridades, pero detrás de esa fachada operaba algo siniestro. Una estructura criminal que cobraba cuotas mensuales de hasta 30,000 pesos a narcomenudistas y extorsionaba a cualquiera que intentara trabajar sin su permiso. Protección que nunca llegaba, miedo que siempre estaba presente. Y ahí es donde entra Iris Pedraza. Como líder de la agrupación Silvano Pedraza, conocida por sus siglas ASIP, Iris era la encargada de cobrar en la calle. Ella coordinaba a los cobradores, seleccionaba a las víctimas, decidía quién pagaba y quién sufría las consecuencias. Tianguistas que vendían ropa, comida, juguetes. Mototaxistas que apenas ganaban 300 pesos al día. Todos tenían que pagar o enfrentar amenazas, golpizas, despojo de mercancía. Todos vivían con miedo. El método era simple, pero brutal. Cada semana miembros del sindicato llegaban en motonetas con calcomanías del 25 de marzo. Se identificaban como representantes sindicales y exigían cuotas que llamaban aportaciones de protección. Entre 500 y 2,000 pesos semanales por puesto de tianguis, hasta 5,000 pesos mensuales por mototaxi. Los que se negaban recibían visitas nocturnas, amenazas a sus familias, destrucción de sus vehículos o puestos. No había negociación. Una víctima que prefirió mantener el anonimato lo describió así ante la fiscalía. Llegaron un martes temprano. Me dijeron que el sindicato ahora controlaba la zona y que si quería seguir trabajando tenía que cooperar. Les dije que apenas sacaba para comer. Me respondieron, entonces mejor no comas, pero paga. Me dieron TR días. Al cuarto día quemaron mi puesto. Perdí todo lo que tenía. Nadie hizo nada. La policía nunca llegó. Ese era el reinado del terror de Iris. Pero el sindicato no solo extorsionaba comerciantes, también había penetrado el negocio del agua. En Ecatepec, donde miles de familias no tienen acceso a agua potable,
Los piperos son esenciales. El sindicato les cobraba hasta 10,000 pesos mensuales por derecho a trabajar. Quien no pagaba amanecía con las llantas ponchadas o el camión vandalizado. Algunos piperos denunciaron. La respuesta fue inmediata. Golpizas, secuestros express. El mensaje era claro. El sindicato mandaba. Omar García Harf llevaba meses rastreando al sindicato 25 de marzo. Desde su posición como secretario de Seguridad, había identificado que esta organización no era un simple grupo de extorsionadores, era una célula criminal sofisticada con vínculos directos a la familia michoacana. Infiltraron comunicaciones, siguieron movimientos de dinero, documentaron amenazas. Cada denuncia se archivaba, cada testimonio se protegía. Harf sabía que tenía que golpear fuerte y con precisión. El trabajo de inteligencia reveló algo escalofriante. El sindicato había despojado más de 700 propiedades en el Estado de México. Casas, terrenos, locales comerciales. Familias enteras fueron desalojadas con violencia. Iris Pedraza coordinaba estos despojos en la zona oriente. Ella seleccionaba las propiedades, mandaba a los grupos de choque. Un imperio construido sobre el despojo y el terror de familias trabajadoras. La agrupación Silvano Pedraza, liderada por Iris, era solo una pieza de un rompecabezas más grande. Formaba parte de la USON, la Unión de Sindicatos dirigida por el Memo Fragoso, y la USON tenía nexos confirmados con la Choquiza, la familia michoacana, los mayas y el Sindicato 22 de Octubre. Una red interconectada donde sindicatos y cárteles operaban como uno solo. Iris era el brazo ejecutor en las calles de Ecatepec. En septiembre del 2025, 6 integrantes del sindicato 25 de marzo fueron detenidos en flagrancia. Habían secuestrado a un hombre dentro de una camioneta y les exigían 30,000 pesos. Durante la detención se incautaron 2 motonetas con calcomanías del sindicato. Los detenidos confesaron recibían órdenes directas de Guillermo Fragoso y de Iris Pedraza. El cerco se estrechaba. Harf ya tenía nombres, rostros y pruebas contundentes. Lo que hacía peligrosa a Iris no era solo la violencia, era su capacidad de operar en las sombras con apariencia legítima. Se presentaba en eventos comunitarios, en asambleas de colonias. Hablaba de proteger a los trabajadores, de luchar contra abusos. Convencía a algunos, intimidaba a otros. Y mientras tanto, sus víctimas pagaban en silencio, aterrorizadas, hasta que una llamada anónima lo cambió todo y activó el operativo final. El 12 de febrero del 2026, la línea de denuncias anónimas de la CEMAR recibió una llamada. Voz temblorosa masculina. Iris Pedraza va a estar en Ecatepec este fin de semana. Viene a cobrar las cuotas del tianguis de la colonia. Por favor, captúrenla antes de que mate a alguien más. La llamada duró menos de 1 minuto, pero fue suficiente. Harfuch dio la orden inmediata. Activar protocolo de captura. Objetivo prioritario confirmado. Durante 72 horas, un equipo de élite de la Marina rastreó cada movimiento. Drones, vigilancia satelital, seguimiento de comunicaciones. Iris se movía con confianza, sin esconderse. Visitó puestos de tianguis, cobró cuotas, amenazó a comerciantes. No sabía que cada paso estaba siendo documentado. La madrugada del 15 de febrero, los marinos recibieron la ubicación exacta. Casa en Ecatepec, sin seguridad visible. Era el momento. A las 6:40 de la mañana, el operativo comenzó. 3 vehículos tácticos, 15 elementos de infantería de marina, coordinación con la Policía Metropolitana del Estado de México. Sin sirenas, sin luces, cerraron la calle, bloquearon las salidas, tocaron la puerta. Nadie respondió. Usaron protocolo de entrada táctica. Dentro, Iris estaba sentada en la sala, celular en mano. No intentó correr, solo alzó las manos. Sabía que había llegado su momento. Durante el cateo inicial no encontraron armas ni drogas, pero sí documentos, libretas con nombres, direcciones y montos, cuadernos llenos de registros de pagos semanales, listas de comerciantes, mototaxistas, piperos. Cada nombre tenía una cantidad al lado. Algunos estaban marcados con rojo. Los rojos son los que no pagaron, confesó uno de los detenidos después. A eso se les mandaba un recordatorio especial.
Iris guardaba todo meticulosamente. También encontraron 3 celulares, uno personal, 2 de trabajo. En los dispositivos había conversaciones con el Memo Fragoso, órdenes directas. Cobra completo o no regreses. El que no pague esta semana le quitas el puesto. Manda a los muchachos a darle un mensaje al de la moto azul. Cada mensaje era una orden criminal. Cada orden, una prueba. La fiscalía ya tenía material suficiente para vincularla a proceso por delincuencia organizada y extorsión. Iris fue trasladada de inmediato a las instalaciones de la SEMAR. Primer interrogatorio, a las 9:15 de la mañana. Sentada frente a agentes de la fiscalía, mantuvo silencio durante los primeros 20 minutos. Cuando le mostraron las libretas con los registros, su expresión cambió. Yo solo seguía órdenes, dijo finalmente. El que manda es Guillermo. Yo solo coordinaba. Pero las pruebas decían otra cosa. Iris no era solo una operadora, era líder. Los investigadores le mostraron testimonios de víctimas. Doña Marta, vendedora de ropa del tianguis, quien perdió su mercancía después de negarse a pagar. Don Roberto, mototaxista, a quien le quemaron su vehículo. Familias desalojadas de sus casas, comerciantes amenazados de muerte. Iris escuchó cada caso sin inmutarse. Así es el negocio, respondió con frialdad. Esa frase quedó grabada y fue usada en su contra durante la audiencia de vinculación. Guillermo Fragoso Báez, el Memo, sigue prófugo. A pesar de tener orden de aprehensión desde septiembre del 2025, ha logrado evadir a las autoridades. En diciembre tramitó un amparo contra su captura. Se cree que se esconde en la zona oriente del Estado de México, protegido por células del sindicato que aún operan. Harfuch lo tiene en la mira. No importa dónde se esconda, va a caer. Es cuestión de tiempo, declaró el secretario días después de capturar a Iris. La captura de Iris Pedraza no es un caso aislado. Es parte de una estrategia más amplia de Harfuch contra la infiltración criminal en organizaciones sociales. En los últimos meses, la CAR y la Guardia Nacional han desarticulado 45 de las 50 bandas criminales que operaban en Ecatepec. Quedan 5, los 300, la Choquiza, la Usón, el Sindicato 25 de Marzo y derivaciones menores. El mensaje es claro. No habrá tregua para quienes usen fachadas sociales. Para los habitantes de Ecatepec, la captura de Iris significa algo más que justicia, significa esperanza. Doña Patricia, vendedora de tamales, lo expresó así. Durante años vivimos con miedo, pagábamos para poder trabajar. Veíamos cómo se llevaban a nuestros vecinos, cómo quemaban puestos. Nadie hacía nada. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, siento que alguien nos está defendiendo de verdad, que el gobierno sí está del lado del pueblo. Sus palabras resumen el sentir de miles, pero la realidad es compleja. Aunque Iris está detenida y el Choco ya fue capturado, la estructura del Sindicato 25 de Marzo no ha desaparecido. Según reportes de inteligencia, células más pequeñas siguen operando en 1979, Tecámac, Chalco y la región de Teotihuacán. Sin el liderazgo central se han fragmentado, pero siguen cobrando cuotas. La diferencia es que ahora lo hacen con más discreción, con más miedo. Saben que Harfuch los está cazando uno por uno. La Fiscalía del Estado de México confirmó que Iris Pedraza enfrenta cargos por delincuencia organizada, extorsión agravada, despojo y amenazas. La audiencia inicial se realizó el 17 de febrero. El juez determinó prisión preventiva justificada. Iris permanece recluida en el centro penitenciario de Nezahualcóyotl mientras avanza el proceso. Su defensa alegó que era solo una empleada del sindicato, pero las pruebas demuestran que era líder operativa con poder de decisión. El Sindicato 25 de Marzo se fundó oficialmente hace 3 años. En sus documentos aparecía como una organización dedicada a defender derechos de transportistas y comerciantes. Guillermo Fragoso se presentaba en actos públicos con políticos, incluso con funcionarios federales, firmaba convenios, daba discursos, prometía protección laboral, pero todo era teatro. Detrás de esa fachada, el sindicato funcionaba como brazo de extorsión de la familia michoacana en el Estado de México. El modelo criminal era simple, pero efectivo.
El sindicato afiliaba a trabajadores de manera forzada. Llegaban a los tianguis, a las bases de mototaxis, a los puntos de piperos. Ahora pertenecen al sindicato. Tienen que pagar cuota semanal de protección. Quien se negaba enfrentaba violencia inmediata. No había opción de elegir. O pagabas, o te destruían. Y las autoridades locales, en muchos casos, hacían la vista gorda. Algunos por miedo, otros por complicidad. Testimonios recabados por la Fiscalía revelan que algunos agentes municipales alertaban al sindicato cuando había operativos. Nos avisaban con horas de anticipación. Cuando llegaba la policía, nosotros ya nos habíamos ido, confesó uno de los detenidos. Esta red de protección permitió que Iris y el sindicato operaran durante años sin oposición hasta que Harfuch decidió intervenir con fuerzas federales, sin avisar a nadie, sin filtros. ¿Qué papel jugó la USON? La USON es la cabeza de la serpiente, una organización criminal que controla 17 estados bajo la mentira de defender trabajadores. Guillermo Fragoso, el Memo, la creó como fachada perfecta. Contratos legales, eventos públicos, fotos con políticos. Pero su verdadero negocio era el terror. Bajo la USON operan células que cobran a narcos, despojan familias y asesinan a quienes se rebelan. Iris era su mano ejecutora en Ecatepec, la reina del miedo en las calles. El sindicato no solo extorsionaba a trabajadores honestos, también era socio del narcotráfico. Cobraban 30,000 pesos mensuales a narcomenudistas a cambio de protección. Un negocio perfecto. El crimen organizado les pagaba por operar con tranquilidad, y el sindicato usaba ese dinero para expandir su imperio de violencia. Narcos, políticos, comerciantes, todos pagaban y quien se negaba amanecía en una fosa, o desaparecía para siempre. Sin rastro, sin justicia. Más de 2.300 denuncias en 3 años. Pero eso es solo lo que se atrevieron a reportar. Por cada denuncia formal hay 10 víctimas que viven calladas, aterrorizadas, sin esperanza. Eso significa más de 23,000 personas extorsionadas, golpeadas, despojadas. 23,000 historias de miedo, 23,000 familias quebradas, y todo bajo la mirada cómplice de autoridades que permitieron que esto creciera. Hasta que Harfuch dijo basta y mandó a la Marina a acabar con esto. Don Héctor Pipero lo vio todo. Le quemaron el camión a mi compadre porque no pagó. Lo hicieron en plena calle, enfrente de todos. Nadie hizo nada. La policía llegó 2 horas después cuando ya todo estaba en cenizas. Mi compadre lloró de rodillas viendo cómo se quemaba su sustento. Desde ese día todos pagamos, no por miedo a perder dinero, sino por miedo a perder la vida, porque sabíamos que ellos no tenían límites. Doña Lupita vendía tamales para sobrevivir. Ganaba 300 pesos diarios. El sindicato le exigía 1,000 a la semana. No tengo, les dijo. Llegaron 3 hombres, voltearon su puesto, pisotearon su comida, quebraron su olla. La próxima vez será tu casa, le dijeron. Ella lloró frente a todos. Nadie la ayudó porque todos tenían miedo. Juntó el dinero vendiendo lo que tenía en su casa y pagó porque en Ecatepec el sindicato era la ley. Pero el sindicato cometió un error fatal. Se volvieron arrogantes, creían que eran intocables. Operaban a plena luz del día sin esconderse. Iris llegaba a los tianguis en camionetas con logos del sindicato. Cobraba en público, amenazaba en público, golpeaba en público. Sabían que la policía local no los tocaría. Lo que no sabían es que Harfu estaba documentando cada movimiento, cada amenaza, cada golpe, construyendo el expediente que los hundiría a todos. El expediente contra Iris creció durante meses. Fotografías de ella cobrando cuotas, videos de amenazas, testimonios protegidos de decenas de víctimas, registros bancarios que mostraban depósitos inexplicables, conversaciones interceptadas con el Memo, donde coordinaban operativos de despojo. Cada pieza de evidencia era un clavo más en su ataúd. Cuando Harf dio la orden de captura, el caso era inapelable. No había manera de que saliera libre. La mañana de su captura, Iris despertó confiada. No sabía que afuera de su casa ya estaban los marinos. No sabía que sus teléfonos estaban intervenidos.
No sabía que su fotografía circulaba entre todas las fuerzas federales como objetivo prioritario. Desayunó tranquila, revisó sus mensajes. Planeaba salir a cobrar las cuotas del fin de semana. Entonces, se escuchó el golpe en la puerta. 3 toques secos, contundentes. Su rostro cambió. Supo que todo había terminado. Los marinos entraron en formación táctica. Iris no opuso resistencia. Solo preguntó por orden de quién. La respuesta fue clara. Omar García Harfuch, Secretaría de Seguridad, está detenida por delincuencia organizada y extorsión. Iris bajó la mirada. En ese momento, entendió que no era un operativo local que pudiera negociar. Era federal. Era definitivo. La esposaron. La leyeron sus derechos. La subieron a la camioneta blindada. El reino de terror de Iris Pedraza acababa. La noticia corrió como pólvora por Ecatepec. Cayó la Iris. Decían en los tianguis. Agarraron a la del sindicato. Susurraban los mototaxistas. En cuestión de horas, las redes sociales explotaron. Comerciantes publicaban fotos celebrando. Por fin justicia. Escribían. Pero también había miedo, porque aunque Iris estaba detenida, el Memo seguía libre, y todos sabían que mientras él respirara, el sindicato podría volver. La pregunta era, ¿Harfuch logrará capturarlo también? Guillermo Fragoso Báez sigue siendo el enemigo público número 1 en el Estado de México. Prófugo, desde septiembre de 2025, con orden de aprehensión por delincuencia organizada, homicidio, secuestro, extorsión y lavado de dinero. La FGR ofrece recompensa por información que lleve a su captura. Se cree que se esconde en la zona oriente moviéndose entre casas de seguridad, protegido por células leales. Pero Harf ha dejado claro, no descansaremos hasta que caiga. En septiembre pasado, la Semar cateó 5 propiedades de El Memo en Ecatepec. No lo encontraron, pero descubrieron su imperio oculto. Armas de alto calibre, drogas, 15 caballos pura sangre, un lobo, un coyote. También documentos que revelaban su fortuna. Propiedades valuadas en más de $1,000. Todo construido con dinero de extorsión. El Memo vivía como rey, mientras sus víctimas sobrevivían con migajas y seguía dando órdenes desde las sombras. Pero la captura de Iris debilitó su estructura. Sin su operadora principal en las calles, el flujo de dinero se frenó. Las células del sindicato comenzaron a operar erráticamente, sin coordinación. Algunos miembros desertaron por miedo a hacer los siguientes. Otros intentaron tomar el control, generando conflictos internos. El imperio que el Memo construyó durante años comenzó a fracturarse, y cada grieta es una oportunidad para que Harfuch termine de desmantelarlo todo. La audiencia de vinculación de Iris fue contundente. El juez escuchó testimonios de 12 víctimas. Vio las pruebas, conversaciones interceptadas, registros de extorsión, órdenes a células criminales. La defensa argumentó que solo seguía órdenes, que era empleada del sindicato, pero el Ministerio Público demostró que ella tomaba decisiones, coordinaba operativos, ordenaba violencia. El juez determinó: prisión preventiva justificada. Iris no saldrá libre. Desde el penal de Nezahualcóyotl, Iris envió un mensaje: me arrepiento de todo. Solo quiero que mi familia esté bien. Pero sus víctimas no olvidan. Doña Marta, quien perdió su puesto de ropa, respondió: ahora se arrepiente cuando ya está presa, y mi mercancía, ¿quién me la regresa? Y los años de miedo, el arrepentimiento no borra el daño. Que pague todo lo que hizo. Que sienta lo que nosotros sentimos durante años de terror y extorsión. La captura de Iris Pedraza marca un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado disfrazado de organizaciones sociales. Harf envió un mensaje claro. No importa la fachada que usen, sindicatos, asociaciones civiles, fundaciones, si extorsionan, si amenazan, si despojan, caerán con todo el peso de la ley federal. No habrá protección política, no habrá amparos que lo salven. El Estado mexicano está recuperando las calles para el pueblo trabajador. Para Ecatepec, esto significa el inicio de una nueva era.
Después de años de vivir bajo el yugo del sindicato 25 de marzo, los comerciantes respiran con alivio. Los tianguis vuelven a llenarse sin miedo. Los mototaxistas trabajan sin pagar cuotas ilegales. Los piperos distribuyen agua sin amenazas. Es apenas el comienzo porque quedan células activas y el memo sigue prófugo. Pero por primera vez en años hay esperanza. Hay la certeza de que el gobierno sí puede protegerlos. Omar García Harfuch declaró después de la captura: este operativo es apenas una batalla en una guerra más larga. No vamos a detenernos hasta desmantelar cada célula criminal que use fachadas sociales para extorsionar al pueblo. A Guillermo Fragoso le digo: tus días están contados. Puedes esconderte, puedes tramitar amparos, pero vas a caer. Y cuando caigas, vas a enfrentar justicia por cada familia que despojaste, por cada trabajador que extorsionaste. Esta historia no termina con la captura de Iris, termina con una reflexión sobre el México que queremos. Un país donde los sindicatos defiendan a trabajadores, no los exploten, donde nadie pague por el derecho a trabajar honestamente. Iris representa todo lo que debe ser erradicado, no con venganza, sino con justicia, porque cada centavo extorsionado es dignidad robada. Cada amenaza es una herida al tejido social que debemos sanar con verdad y castigo. Hoy, Iris Pedraza espera juicio en prisión. El Memo Fragoso sigue prófugo, pero Cercado y miles de víctimas en Ecatepec vuelven a creer que es posible vivir sin miedo. La captura de Iris abre la puerta a un futuro diferente. Si esta historia te indignó, compártela. Porque cuando el pueblo exige justicia y el Estado responde con acción, el crimen tiembla. Aquí termina esta historia, pero la lucha por un México justo apenas comienza. El pueblo ha hablado.